tenéis alguna duda, y si no, pues luego al final habrá un debate y yo creo que va a salir, vais a concretar más cosas con lo que yo diga, con las dudas que os surjan, o sobre todo las preguntas que surjan, y vamos a empezar con eso. Sobre todo, lo primero, que cuando hablo de, cuando se habla de, la gente me suele preguntar sobre la recuperación, etcétera, parece que solo estamos hablando del concepto de qué tomar. Y qué tomar es una de las partes que es, como digo yo, la culminación de un proceso de recuperación que todo deportista tiene que tener en cuenta, porque si no, pues lógicamente lo que yo pueda dar para tomar, y pongo aquí, dentro de las líneas legales, bastantes roces he tenido por cosas ajenas a mí con temas de dopaje, y lo tengo muy claro, qué es lo que se puede tomar o no. Hay cosas que puedo estar de acuerdo o no, si están puestas, pues están puestas, como tampoco estoy de acuerdo con que me pongan en algunos tramos a 90 km por hora de velocidad, que lo tengo que aceptar cuando voy con el coche. En este caso lo mismo, pero lo que quiero decir es que lo que podemos tomar es una culminación de un proceso que hay que tener en cuenta en el entrenamiento y la recuperación. Cualquier proceso de entrenamiento requiere un esfuerzo, una fatiga, que lógicamente si nosotros hiciésemos un test justo después de entrenar bien, un entrenamiento de carga, lógicamente los test nos salen peor que si los hubiésemos hecho antes de entrenar, porque lógicamente el entrenamiento requiere una fatiga, requiere producir una fatiga, pero que luego entran los procesos de supercompensación que se llaman. Es decir, este es un proceso ya muy viejo de Seiler de 1930, ¿no? ¿De cuánto estoy hablando? Donde siempre hay un proceso de fatiga y un proceso de recuperación. El problema está cómo hacemos esta parte de aquí del descanso-recuperación. Si nosotros lo hacemos bien y damos el periodo suficiente y los procesos suficientes, tanto desde el punto de vista del descanso como de todo lo que sea alimentación, rehidratación e incluso si hace falta medicación, nos va a llevar a que los estímulos de entrenamiento van mejorando el rendimiento, y la línea roja lo que marca es esa mejora del rendimiento que vamos haciendo. Pero sin embargo nos puede ocurrir, bien porque la recuperación es insuficiente, es decir, porque nos hemos preparado unos tiempos de recuperación demasiado cortos, en el que estamos realizando una segunda sesión de carga antes de llegar a la compensación correspondiente, y por tanto estamos generando más fatiga sobre la fatiga ya instaurada. Adelante. Sobre la fatiga ya instaurada. ¿Cuál es el problema? Que dentro de ese proceso de recuperación hay dos planteamientos. Uno es que nosotros programemos queriendo un proceso de recuperación más corto, con una carga de entrenamiento o más alta o antes de lo que queremos para evitar la recuperación completa y generar más fatiga. Eso a veces se busca, sobre todo se busca en aquellos deportes en los que tenemos, por ejemplo, varias etapas de ciclismo, o tenemos varias carreras seguidas en poco tiempo, en el que tenemos que acostumbrar también al organismo a esas situaciones de fatiga con carga seguida, sin esperar siempre a un entrenamiento, recupero y vuelvo a competir. Pero en otros casos la recuperación, aunque esté bien planteada en el tiempo, incide en otros factores que nos evitan o nos llevan a una insuficiente recuperación. ¿Qué factores son? Pues ahí es lo que vamos a intentar tratar. No podemos hacer mucho más que diagnosticar y tratar en su caso, en caso de que haya una enfermedad. Imaginaos que hay un proceso catarral, una gripe o cualquier proceso de este tipo, pero sí hay factores en los que podemos incidir. Es situaciones analíticas, falta de hierro, falta de alguna sustancia en el organismo que nos impida o nos reduzca la recuperación, la alimentación y el propio descanso. Es un tema importante a tener en cuenta. Por tanto, el concepto de la fatiga, cuando hablamos de fatiga, todo el mundo habla de fatiga, y cuando dice esa definición, y lo suelo hacer bastantes veces en clase, para definirme, me suelo tirar días hablando de qué es salud, pues días hablando de qué es fatiga. Y cuando hablas de fatiga, cada uno suelta una idea, que probablemente, como suelo decir, ninguna es exactamente la definición y todas son parte de una definición. Es decir, es una incapacidad física en un día concreto. Hoy estoy cansado. No sabemos por qué. Un día te levantas, has dormido peor, en la víspera has hecho algunas cosas que no tenías previstas y ese día estás cansado. Pero también podemos tener una fatiga a un esfuerzo concreto, muy típico, por ejemplo, en el ciclismo.
La gente va bien, va más o menos, y en el momento que ya toca el repecho, que toca un esfuerzo concreto, un cambio de intensidad, ese cambio es el que no puedo. Mientras no me cambie de intensidad voy bien, pero cuando me cambia no puedo. Eso significa que probablemente entramos en otro concepto de fatiga, que es el de la fatiga local. Es decir, no estoy yo cansado en plan genérico, pero sí, por ejemplo, que es muy típico, mis piernas están cansadas y mientras no cargo demasiado, no meto mucho desarrollo, voy bien y puedo dormir. La incapacidad para mantener el esfuerzo anterior a varias sesiones de entrenamiento. Y esto es lo que implica lo que os he comentado antes. Si yo después de varias sesiones de entrenamiento en las que he planificado bien, debería de estar mejor y estoy peor, eso es una fatiga. No es de un día al siguiente cuando lo he planificado, porque la fatiga también la puedo planificar. Como os he dicho antes, parecido a esto, es fatiga de un grupo muscular concreto. Un escalador no se suele fatigar él del todo. Pero el brazo, el músculo en el que se está colgado, se ha fatigado y ya no consigue subir. Te dice, cuando baja abajo, te dice, no, si estoy bien. El problema es que ya esto ya no me puedo. No, pero esos son fatigas locales. Pero que ocurre mucho en muchos deportes. Mucho más de los que nos pensamos. Un tenista falla golpes porque se le fatiga el brazo, no porque él esté cansado del todo. Si hablamos, ha fallado, pero falla un golpe concreto. Puede haber fatigas en cualquier deporte. Y luego, lógicamente, a lo que no tenemos que llegar nunca es a lo que se llama una fatiga corporal generalizada, donde ya hay un proceso importante de alteración, que es cuando ya aparecen alteraciones analíticas en testosterona, cortisol, donde tenemos somnolencia, dormimos mal, irritabilidad, que es un proceso que cuesta muchísimo darle la vuelta. Por eso, sobre todo, en el deporte ocurre mucho más cuando se une a una situación a un tipo de enfermedad, una mononucleosis o lo que sea. Bueno, sobre cualquier pregunta que tengáis, paráis, Lo primero, en el estado de forma, lo que hay que hacer es un diagnóstico. Primero hay que analizar. Y yo he puesto la parte analítica, pero lógicamente hay que hablar. Lógicamente se hace una revisión de lo que has entrenado y lo que has hecho. En muchos casos, habrá que hacer una revisión del estilo de vida, de lo que estás haciendo. Es decir, no vale coger y copiar plan de entrenamiento de no sé qué deportista de élite cuando ese solo se dedica a eso y se pasa el resto del día recuperando, haciendo. Sin embargo, nosotros en nuestra vida diaria pues trabajamos, hacemos otras cosas y hay gente que puede estar haciendo un trabajo físico y en otro caso pues puede estar haciendo de estudios, que es totalmente diferente el planteamiento. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre empezamos a distinguir el que tiene un trabajo físico, trabaja en un taller, está con piezas, etcétera, donde necesita mucho menos trabajo de fuerza que aquellos que están estudiando, donde tenemos que hacerles un trabajo específico de fuerza, porque lógicamente no están trabajando fuerza en el mismo día. Si añadiésemos el mismo trabajo de fuerza al que está ya andando con 20 kilos de peso durante 8 horas en el trabajo, pues lógicamente le generaríamos una fatiga muscular mucho mayor que la que estamos generando al otro. Eso es lo primero que hay que revisar. Segundo, hay que tener en cuenta si realmente hemos seguido las pautas de recuperación. Dormir suficiente, descansar suficiente, y luego ya hablaré de la nutrición. Y en el diagnóstico, lógicamente, hay que mirar unos valores analíticos, que son los que básicamente solemos pedir. No he puesto aquí, porque ya se hace siempre, que es el hemograma, pero sí dentro de la bioquímica, qué parámetros se suelen medir. Voy a empezar por este lado. Ferritina y hierro. Transferrina, y eso es fundamental en el deporte, tener parámetros de hierro, ferritina y transferrina. El hierro sérico es muy variable, no nos da excesiva información y fundamentalmente utilizamos la ferritina porque es el almacén, es proteína del almacén del hierro, y cuando la ferritina está baja, clarísimamente falta hierro. Ha habido unas modificaciones últimamente, pasa que es cari, al final no ha salido adelante, o sea, sí sale en los estudios, pero no se utiliza habitualmente, que son los índices de saturación de transferrina, que es una proteína especial que hay que medir, no la saturación que aparece en los análisis, y eso da un poco más de información, pero bueno, yo creo que teniendo en cuenta los parámetros de ferritina y hierro suele ser suficiente si al mismo tiempo hacemos pues, el hemograma y no nos cuesta. Un valor que hay que tener en cuenta es la CPK, que indica destrucción muscular, es una enzima que está dentro del músculo, se utiliza fundamentalmente para regenerar un poquito todo lo que es la energía gastada, y esta CPK suele estar alta siempre que se hace entrenamiento de fuerza o se hace entrenamientos de alta intensidad.
Los parámetros que nos suelen dar los laboratorios normales, pues sobre todo la medicina general, pues siempre casi cualquier deportista tiene un poquito alto, porque lógicamente está entrenando. Lo que hay que tener en cuenta es que ya no pasa a unos valores demasiado altos, porque eso sí que indica una sobrecarga muscular y habría que empezar a tratar y habría que valorar qué hacer con eso. Dentro de la CPK, he puesto esto a la isoenzima 3 porque lo tenía puesto, que es una de las fracciones. La CPK tiene varias fracciones y originalmente, no creo cuando yo volví a Alemania, se asustaban mucho después de maratones, etcétera, sobre todo los de urgencias, porque veían unas CPKs muy altas y hasta entonces en la medicina solo se utilizaba la CPK como diagnóstico de infarto de miocardio, porque hay una parte que es la BM, que es solo del corazón. Por tanto, se suele diagnosticar, se suele hacer, se pide un análisis de CPKs en los casos de ese sospecho de infarto, pero siempre se pide la isoenzima, la isoforma BM, que es la correspondiente al hígado. La LDH no es muy específica, pocas veces me he encontrado yo alteraciones importantes de la LDH, alteraciones que supongan una alteración muscular, y en el caso de sospechar ya una fatiga muscular importante hay que pedir aldolasa, que no se pide normalmente pues, como cara, isoenzima A, y sí habitualmente pedir sodio, potasio y magnesio. Con esto de todas formas se habla demasiado. Ya hablaré luego de lo que es el tema de los productos, donde existe excesiva influencia comercial sobre la información que llega sobre los productos. Ahora, otra vez, esto es como un tobogán, de repente alguien tiene en algún laboratorio almacenados o pensados no sé cuántas cosas de productos y dice, joder, ¿qué hago con eso? Voy a sacar otra vez. Y voy a sacar otra vez una serie de artículos o información en la prensa diciendo que es cojonudo para evitar un montón de cosas. Y el magnesio ahora está otra vez de moda diciendo que evita las contracturas musculares, que evita los calambres, etc. Bueno, eso es como todo. Si tú tienes muy poco magnesio, tienes razón, pero si tu magnesio es normal, por mucho que tomes más, como si los tiras por el váter, igual hace el mismo efecto. Lo mismo con las vitaminas y con mucho, pero sí es verdad que si tenemos bajo, habría que utilizarlo. Son utilizaciones muy específicas, yo suelo pedir siempre magnesio, y hay unos valores por debajo del cual conviene dar tratamiento de magnesio. Sodio y potasio es importante, lo tenéis en cuenta, porque indica mucho, y eso alguno ya me ha oído, lo que se bebe durante el entrenamiento o durante el esfuerzo. Y luego ya pasaré a la reposición de líquidos, pero esto es fundamental. Se ve demasiadas veces en deportistas unos sodios y unos potasios alterados. Normalmente puede ser un sodio que puede estar muy bajo y un potasio normalmente alto. Y eso indica que no se está bebiendo adecuadamente y hay que beber en condiciones en lo que debemos. En otro lado ya son lo que yo llamo los parámetros bioquímicos especiales. No se piden habitualmente, a no ser que tengas una sospecha de fatiga ya o de una situación un poco rara. Testosterona y cortisol, porque esta es la relación que hay que buscar. El problema suele ser que hay que tenerlo continuamente, pero bueno, ya tenemos unos parámetros más o menos en los que la testosterona es una hormona endógena, la tenemos todos, tanto los chicos como las chicas, lógicamente menos las chicas que los chicos, pero ya están los parámetros de normalidad, y la testosterona es la hormona anabólica natural. Cuando se habla de hormonas anabolizantes, todos las tenemos en el cuerpo, la testosterona. Lo que hace es forma. Después de un entrenamiento, en los periodos de recuperación, la testosterona nos ayuda a generar más músculo, a recuperar, a generar incluso más hemoglobina. El cortisol es justo lo contrario. Cuando el cortisol sube, significa que estamos en una situación de estrés y el cortisol lo que hace es destruye la musculatura porque está aportando glucosa desde otras vías, que es fundamentalmente de las proteínas y de los aminoácidos. Es una hormona de estrés. Cuando tenemos un accidente, cuando tenemos un susto muy importante, quemaduras, etc., el cortisol sube. Cuando estamos en situaciones de fatiga, el cortisol sube, porque es una hormona que nos está dando energía desde otro lado. ¿Esto qué significa? Que en todas aquellas situaciones, y vuelvo a unir con algo que hablaremos luego de la alimentación, en todas aquellas situaciones en las que la alimentación es insuficiente para el ejercicio que se está realizando, el cuerpo es capaz de seguir funcionando. Sigue funcionando porque va utilizando sus propias proteínas para obtener glucosa. Todos esos planteamientos de que no hay que poner glucosa, porque tal,
Y las típicas dietas famosas directamente te dicen que no hagas ejercicio. Porque claro, porque es que necesitas mucho más glucosa y todavía la destrucción muscular es mayor. Se basa en que tú pierdes músculo y lógicamente pierdes peso, pero no esa es la forma de adelgazar, ¿de acuerdo? Y luego las otras son ya las hormonas, o bien del tiroides, la TSH, que es una hormona de la epífisis, y lo que nos indica es la liberación de T3 y T4, y habría que valorar si hay situaciones de hipo o hipertiroidismo, y las hormonas sexuales, que son la LH y la FSH, que son las que van a provocar tanto la secreción de la testosterona como los estrógenos, que en una alteración de estas hormonas, en situaciones de exceso de pérdida de grasas, etc., pues nos puede indicar situaciones de esas. Si tenemos sospechas de una destrucción muscular importante, una fatiga ya muy instaurada, se pide la analítica, mioglobina y aldolasa. Yo normalmente los análisis de orina no los pido porque para los valores normales no me dice nada, y en todo caso sería para pedir o una mioglobina o una aldolasa, porque que aparezca mioglobina en sangre significa que ha habido mucha destrucción muscular y en orina, perdón, hay mucha destrucción muscular, y eso se está eliminando por orina, y eso indica que ya la situación de fatiga es muy importante. Bueno, una vez tenidos los problemas que tendríamos que analizar, qué parámetros a la hora de diagnosticar la fatiga, tenemos que plantearnos qué tenemos que hacer para recuperar. No ya en una situación de fatiga, sino en una situación de fatiga controlada como es la de un entrenamiento. Primero, tenemos que tener en cuenta que por lo menos hay que volver a la situación anterior. Es decir, yo estaba así antes de entrenar, he entrenado y ahora estoy así. Si estoy peor, pues estoy mejor. Ese es el concepto de la recuperación. Por lo menos la vuelta a los niveles de rendimiento anterior. Tercero, que no tengamos ahí ni ausencias de molestias o lesiones. A veces una situación de lesión o de molestias, o las contracturas musculares, etcétera, nos van a llevar a una mala situación de entrenamiento siguiente, y eso provoca mayor fatiga. Hay que intentar mantener los niveles analíticos lo más estables posibles. Hace tiempo que solemos comentar que los mejores deportistas son aquellos que con grandes cargas de entrenamiento menos alteran la analítica sanguínea. La gente que en cuanto le metes un poco de carga empieza a caer en sus valores analíticos es la que no soporta grandes cargas de entrenamiento. Entonces ahí es un punto de calidad y lógicamente habría que valorar también la situación psíquica positiva. Si estamos mejor, nos encontramos mejor, o empezamos a entrar en una situación de carga psicológica, que no es baladí, y hay que tener en cuenta que muchas veces es lo que lleva a una situación de fatiga por mayor carga muscular, por lo que se llama una somatización de los problemas psíquicos. Luego, ¿qué tendríamos que plantear para una correcta recuperación si estamos en una situación de fatiga? Primero, revisar el entrenamiento. Eso es lo más sencillo. Es decir, joder, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Lo que he planteado está bien planteado, o hay que plantearse que si me está diciendo que está cansado o yo mismo estoy cansado, no voy a, como digo yo, el papel aguanta todo. Entonces me han puesto que tengo que hacer 4 series de 2000, preparando una maratón o lo que sea, y digo, no, pues mira, estoy que no puedo levantarme de la cama, pero bueno, las voy a hacer porque pone el papel. No, bueno, primero vamos a revisar qué es lo que hay que hacer. Ahí es donde está la relación del propio atleta con el entrenador. Lógicamente, estiramientos, etcétera. Yo depende de los deportes en los que hablo, ¿no? Si vas al atletismo y esto, pues no tengo mucho problema a la hora de hablar de esto. Si voy al fútbol o esto, pues no estiran ninguno. Como ellos estiran como mucho así al levantarse la cama. Eso es todo lo que estiran. Si no tenéis, como digo yo, no tiene más que ver como digo yo, los calentamientos que hacen en la banda los futbolistas. Y sobre todo con tiro. Están viendo el balón, mirando así, y luego de repente salen a jugar. Y luego les extraña que algunos a los 3 minutos tienen una ruptura de fibras. No me extraña. Reduce el acortamiento y las contracturas. Lógicamente habría que hablar de tipo de estiramiento. Una cosa es el calentamiento previo y otra cosa es el estiramiento después del ejercicio. El músculo ya está caliente y lo que tenemos que hacer es un estiramiento tipo stretching para intentar retirar todas esas zonas de contractura que se van produciendo. No empecemos por el stretching cuando el músculo esté frío antes de calentar, porque ahí todo sí que podemos generar lesiones. Y hay que trabajar la flexibilidad activa o pasiva como forma de evitar todo lo anterior, que son sobrecargas y contracturas musculares que nos pueden llevar a un aumento de la fatiga o a una realización del propio gesto deportivo de otra manera. Los estiramientos de canales musculares,
¿Son buenos el calf stretching y todo esto? Sí, No? lo que pasa es que, a ver, todos los estiramientos tienen su sentido en el momento adecuado. Los conceptos generales del estiramiento, luego hay 50.000 escuelas, los conceptos, si tú no vas a estirar, esto es pura física. No estiras algo que está frío. Si lo estiras, una goma cuando está fría la partes. Hombre, el calf stretching la en frío. Por eso. Pero eso es lo que está mal hecho. Es decir, que tú primero tienes que calentar el músculo para luego hacer el stretch. El tipo que sea el stretch. Porque si no, estás estirando en frío. Un problema tendinoso, o sea, a ver, esto lo saben todos los que tienen reuma y así. Lo primero que suelen decir es el dolor matutino. ¿Por qué? Porque después de estar todo el día, toda la noche en la cama, en el momento que te levantas, les duele todo. Hasta que te dicen, joder, luego ya he ido calentando y ya voy mejor. ¿Por qué? Porque ya has calentado todo lo que es la cápsula articular, has calentado los ligamentos, has calentado los tendones y se mueven con más facilidad. Ese es el concepto básico que hay que tener. Estirar en frío, intentando estirar el músculo, te puede llevar a que tú mismo te hagas una rotura de fibras. Y sin embargo, cuando el músculo, después de ejercitarte, después del entrenamiento, ya está muy caliente, en ese caso sí tiene su sentido, porque lo que estás haciendo es darle otra vez esa longitud al músculo que has ido reduciendo a través de las contracciones musculares del entrenamiento. ¿Vale? Si tenéis preguntas, bueno, flexibilidad activa o pasiva, depende un poco de los casos. Yo soy más partidario de la activa, que cada uno vaya buscando sus niveles, porque va muy unido a lo que es el propio estiramiento muscular. Yo le puedo estirar a uno en función hasta buscar el tope óseo, por decirlo así, de la articulación, del movimiento articular, pero claro, el músculo al que le duele es al que le estoy haciendo. Por lo tanto, es mejor que los estiramientos sean activos, que se acaban. Lógicamente no hay que olvidarse que una fase importante de la recuperación son los masajes, el terapéutico en su momento deportivo, en su momento concreto, porque lo que estoy buscando es tratar una lesión concreta. Eso se llama un masaje terapéutico, pero puede ser un masaje deportivo que simplemente puedo estar buscando evitar contracturas, relajar los procesos de carga muscular que estoy teniendo para simplemente no tener que recurrir al terapéutico. Es una prevención terapéutica, que puede ser en periodo de entrenamiento. Es diferente si es previo a la competición, es diferente si es durante la competición, es decir, tenemos series, tenemos un día, otro día, entre medio qué tipo de masaje realizar, y es totalmente diferente si tenemos que hacer un entrenamiento de post-competición o de recuperación, donde luego no voy a tener que... Es decir, a veces ocurre con los masajes que la gente viene y te dice, joder, mira, llegué a la competición y músculos que no tenía. ¿Cuándo te has hecho el masaje? 2 días antes. ¿Y qué te han hecho? Me hizo un daño mal hecho. O sea, previo a una competición, lo único que estás haciendo es generar pequeñas micro roturas en el músculo, que lo que hace es que luego a la hora de ejercitarte no hagas. Tanto, una cosa es que previa a la competición tienes un 1 de descarga, de evitar los problemas, de dejar el músculo, y cuidado, porque la diferencia entre este es que pierdas el tono muscular, que con el masaje se puede perder el tono muscular. Por lo tanto, hay que tener en cuenta en qué momento estoy, qué tipo de masaje. Por lo tanto, el masajista el fisioterapeuta tiene mucha importancia a la hora de definir qué tipo de masaje en cada momento. Y luego, lógicamente, la electroterapia, hay que utilizarla. Ahora me van a una serie de cosas. La electroterapia, que simplemente estos electroestimuladores, que si se tiene, utilizarlos. Cuidado, como todo. Hay que utilizarlos para lo que queremos. Si lo que quiero es como recuperación, lo que tengo que utilizar son las partes de masaje, tengo que utilizar los antiálgicos, el TENS que tiene. Si lo que quiero es complementar el entrenamiento, tendré que utilizar lo que es la potenciación de la musculatura, porque tiene programas para trabajo de fuerza, etcétera, que ojito, que tiene que ser complementario. Hay que saber, hay veces que no tengo tiempo, no puedo hacer el entrenamiento de pesas como tengo que hacerlo, porque no tenemos tiempo, y entonces se puede compensar ese trabajo utilizando un electroestimulador y estando en casa haciendo. No es exactamente igual, pero sí compensa en gran medida parte de la falta de entrenamiento que estamos realizando. ¿Los TENS, cuando te los pones en modo masaje y así, también matarían el tono muscular? Un poco sí. Yo solo recomiendo utilizar el TENS, masaje TENS, solo en los casos que haya algún problema de dolor en el músculo, que a veces suele ocurrir en espaldas, etcétera, que suele ser bastante doloroso, porque hay mucho, los músculos de la espalda, aunque tenemos el concepto de los grandes músculos, hay mucho músculo pequeño
que va entre las pequeñas articulaciones, entre la columna y las costillas o entre diferentes vértebras. Entonces, en esos casos es muy doloroso y hay que utilizar el TENS. El masaje TENS está bien porque de esa manera tampoco son músculos que luego estés, por ejemplo, en la carrera, etcétera, ejercitando demasiado y al mismo tiempo te hace un proceso antiártrico. Pero si es un masaje de relajación a nivel de piernas o lo que sea, yo simplemente masaje y no utilizar TENS. TENS tiene una onda de funcionamiento un poco diferente y a veces suele producir pérdida de tono muscular, porque lo que está basado en eso, ¿verdad? El dolor muchas veces es por una contractura muy importante y para quitar la contractura necesitas relajar mucho el músculo. Pero claro, al mismo tiempo, toda la vez no puedes hacer, entonces relajas el músculo y pierdes tono muscular. ¿Vale? Y luego, pues lógicamente, en cada caso. Habría que utilizar, y a veces se utilizan menos de lo que se debe. Por ejemplo, los ultrasonidos, que están bastante denostados, los pongo siempre porque ahí están, los fisioterapeutas se suelen usar, pero el ultrasonido penetra muy poco desde la piel, y por lo tanto, mucho efecto a nivel, a planos un poco medios o profundos del cuerpo no suelen hacer mucho. Pero la sauna, por ejemplo, es una forma de eliminar toxinas, etcétera, esos periodos de entrenamiento relativamente altos, sin abusar. Es decir, no hay que dormirse en la sauna, ni hay que estar allí hasta perder no sé cuánto, ni la sauna es un objetivo de pérdida de peso. No se pierde peso. Yo tengo una anécdota muy buena en un centro de evolución en Tolos, a la salida de Tolos hacia Robbie, pues jugaba pádel, los primeros pádel y los primeros squash, etcétera, y pusieron una sauna. Y yo estaba en el vestuario. Me he hecho ganas, viniendo a Alemania y estaba así, estaba cambiando y salían de la sauna dos con su gran tripa, que habían estado, no sé si cada uno 20 minutos, metidos seguido. Pues se pone encima de la báscula, ostras, he bajado 2 kilos y tal como estaba, tenía una botella de agua de 1,5 litros y le digo, toma. Y claro, tenía tanta sed que ni se fijó quién le daba ni nada, cogió y le dije, ahora pésate otra vez. Y dice, hostia, si ahora recupero medio kilo. Pero el medio litro que te has metido. O sea, la sauna es agua. Viene muy bien para eliminar electrolitos, pero ojito. Hay un estudio bastante más en el que una sauna diaria, una sauna de 2 tandas de 20 minutos, hace perder toda la cantidad de sodio que podemos estar perdiendo en el sudor en un entrenamiento de 2 horas. Por tanto, hay que beber al mismo tiempo, o sea, es decir, no vamos a perder peso, pero sí que es verdad que eliminamos toxinas, con eso eliminamos minerales, etcétera, y hay que reponerlos, porque si no, sí que es verdad que el músculo se queda débil porque le falta minerales. Y luego, en caso de sobrecargas, quiero seguir un poco el trabajo cardiovascular, pero no puedo trabajar porque tengo una lesión o tengo unas sobrecargas, pero quiero seguir, pues hay que utilizar lo que es el aquayogging, ya se ha perdido un poquito. Eso pues había un chaleco que te mantiene de pie en la piscina y vas corriendo. Yo lo utilizaba cuando tuve un accidente de la columna y va muy bien. Aquí cuando estaba en el Villasoyo utilizábamos con todos estos jugadores grandes que tenían lesiones en los tobillos y para que sigan manteniéndose y va muy bien. O la hidroterapia, que es decir, a base de los chorros de cualquiera de los centros estos. Bueno, vamos a empezar a pasar ya a algo que es lo que tomo. Y de lo que tomo lo primero es cómo. Primero, la rehidratación. Fundamental. Ya que estamos, y como me lo están preguntando desde el miércoles y todavía tengo a las 2 y pico cita para en la radio, pues vamos a hablar de la rehidratación. La rehidratación ni hay que abusar, pero tampoco hay que olvidarse. Se calcula que habría que reponer aproximadamente medio litro por hora de esfuerzo. Ese es el cálculo más o menos que hay que hacer. En muchas disciplinas deportivas es muy difícil hacer eso, sobre todo llevarlo así estrictamente. Por tanto, habría que empezar a beber un poquito, sin abusar, antes de competir. Eso sí que se puede hacer, y sobre todo los días que haga un poco calor. Empezar a beber poco a poco, en la última hora antes de la competición, de manera que haya un nivel de hidratación correcto. ¿Qué hay que beber? Pues durante el esfuerzo lo fundamental es el agua. No lo que lleve el agua, sino el agua. Además, casi todos normalmente usamos agua mineral y esto ya tiene un cierto nivel de electrolitos. El sodio, potasio, todas las aguas minerales tienen. ¿Qué es mejor? ¿Echarle algo? Sí. Otra de los comentarios eternos que siempre todo el mundo me oye. Si nosotros nos fiamos de lo que ponen los botes de los productos, me da igual de qué marca, digáis, lo que pone es excesivo. Esto lo sé porque estando en la M hicimos un trabajo
con la Wander. La Wander es la que hace el Isostar, es una empresa suiza que es la que hace el Isostar. Y cuando nos dijeron que analizamos, cuando empezaba a salir todos estos productos, un análisis al departamento nuestro le pidieron para hacer un análisis sobre el producto, sobre lo que opinábamos, para tener pues, como una base científica que iban luego pues, a utilizar. Y les dijimos que era excesivo lo que estaban diciendo, que durante la competición eso de echar 3 dosis y con una es más que suficiente. Y entonces los de laboratorio, ya casi a puerta cerrada, nos dijeron, sí, eso es, no tenéis razón, pero claro, no ponemos en el bote si es previo a si es después de la competición, previo a la competición o en la competición. Lo de la competición tenéis razón, pero no les podemos hacer ver a los comerciales que pongan eso, porque entonces dicen que van a vender un bote en vez de 3. Claro, si nosotros hemos 3. Ahora, tengo experiencias aquí de productos que utilizo normalmente que me dijo, es que esto lo vienen a utilizar y me dicen que les produce acidez. Les produce acidez. Pregúntales cuánto echan. Y efectivamente, en el bidón echaban lo que ponían en el bote. Es demasiado concentrado. Si tú concentras demasiado el agua que bebes, se te queda en el estómago, al mismo tiempo estás haciendo ejercicio y en muchos deportes en los que hay que comer al mismo tiempo que comer y beber al mismo tiempo que estás haciendo ejercicio, uno de los grandes problemas es los problemas digestivos. Yo siempre digo que en el ciclismo el medicamento que más ha utilizado es el Almax. De las acideces que se producen, pues aquí comiendo al mismo tiempo que estoy bebiendo, tú has comido, te crees que tienes 5 minutos para hacer un poco de digestión y te atacan y sales corriendo. Y estás al mismo tiempo con la comida aquí y estás saliendo allá. Entonces esas cosas hay que tener en cuenta. 5 milimoles de electrolitos es lo que os he dicho. En medio litro, justito, darle un poquito de color, pero un poquito de color. Tanto una dosis de cualquiera de los que producen, cualquiera de los productos que ponen es suficiente e incluso algo menos tampoco está mal. Normalmente hace falta unos carbohidratos de aproximadamente un 6%. ¿Eso qué es? Pues lo mismo, que en el producto si le echamos una dosis ya lleva esa cantidad de carbohidratos. Otra cosa es que luego esté planteando cómo hago la ingesta de carbohidratos en esfuerzos continuados en las reposiciones que tengo que hacer. Eso lo podemos plantear de otra manera. Pero en el agua, como agua, solos. Se calcula que una temperatura de 18 a 20, sobre todo más hacia 18, sería medio litro aproximadamente, y desde luego por encima de 20 habría que ir subiendo unos 10 mililitros por grado de temperatura. Entonces, si mañana se calcula que va a haber 24-25 grados, pues habría que subirse otros 50 mililitros más o menos. No mucho más. El organismo no acepta meter más de 700 mililitros a la hora. Por lo tanto, no hace falta ser mucho más. Incluso hay alguna teoría de un muy buen fisiólogo sudafricano, Tim Noakes, en una charla además, organizó además una de estas marcas, que dijo que incluso deshidratarse un poco es bueno. Y ya está en la teoría. Luego hay que entender, ¿no? Quiso entrar en Gatorade pues no entró, y entonces se ha puesto en contra de Gatorade. Entonces todo lo que dice Gatorade de rehidratación es que dice a la contra. Pero bueno, ponía ejemplos de que, por ejemplo, los nativos africanos que van por el desierto, que pasan horas sin beber y tienen un rendimiento muy alto, y que incluso en las maratones una pérdida del hasta el 1%, que es lo que tenemos que hablar ahora, un 1%, un 1,5% es hasta beneficioso porque te pierdes peso y por tanto te mejora un poco al final y te ayuda a subir. Estamos hablando en que es el límite del 1% del peso, de la pérdida del peso corporal en agua, el límite para no tener problemas con el rendimiento. Ya con el 2% empieza a haber problemas ya relativamente importantes, y con un 2,5, con un 3 puede haber problemas de salud. Por lo tanto, calcular cada uno vuestro peso y lo que supone una pérdida del 3%. He hecho un trabajo, lo voy a presentar ahora en el congreso, muy sencillo, con unas ultramaratones que se hizo en Tolosa en junio. La media de pérdida bueno, hay 3 grupos, he dividido los 3 grupos en menos de 5 horas, entre 5 horas y 6 horas, y más de 6 horas de la prueba, lo que tardará en la prueba, nadie duró más allá de 6 horas y media, me parece. Hay pérdidas de media de más del 2,5%, con gente que llegó a perder hasta un 5 y un 6%, es decir, 5 kilos en algunos casos, o 4 kilos en algunos casos de pérdida en la prueba.
Y hubo problemas de salud, hubo gente que acabó en la clínica. Todos los años que hace calor, en las pruebas hasta cortas, pasa. Y pasa porque la gente no bebe. En las de 15 kilómetros de hace 3 semanas, terminó la prueba, estaban recogiendo y hora y media más tarde yo todavía estaba con 3 allí, con el suelo puesto y uno al final lo tuvimos que mandar a ingresar. Y todos eran deshidratados. Por lo tanto, es un tema que es más importante de lo que parece. Problema, que como no se bebe, luego no se puede ir a la competición directamente a beber. Eso hay que entrenarlo también antes. Y por tanto, pues, habrá que poner de vez en cuando un botellín y parar y beber. Que no cuesta nada. Bueno, los macronutrientes, que es los 3 grandes grupos de alimentos que necesitamos. Carbohidratos, proteínas y grasas. Si os fijáis en las grasas no pongo nada. Las grasas no es algo que en el deporte necesitemos. Hay que mantener un nivel de grasa corporal, pero no hay que comer demasiado. En los carbohidratos, ingesta en consonancia con la actividad realizada. ¿Esto qué significa? Que no hay que comer más ni menos. Hay que tener en cuenta, importante, que todo aquello que comamos de más se va a almacenar en el organismo como grasa. Pero tanto como carbohidratos como proteínas. O sea, el sistema que tiene nuestro organismo de almacenar el exceso para el futuro es almacenarlo como grasa. De las grasas nunca vamos a convertir ni en proteínas ni en glucosa. De ahí no vamos a poder hacer nada. O sea, hay unas grasas de triglicéridos, pero al final es más grasa. Lo que sí hacemos siempre es todo el exceso que no consumimos se almacena como grasa. Por lo tanto, hay que consumir en función de lo que ejercitemos. En los periodos de descanso hay que comer algo menos de carbohidratos y hay que subir en los periodos de entrenamiento. Tienen que ser reposiciones dietéticas correctas. Es decir, todo tiene que ir en proporción. Hoy en día la pirámide alimentaria, que la habréis visto más de una vez, donde qué alimentos hay que comer todos los días y qué alimentos una vez a la semana o cada X tiempo, en este momento va paralelo con una línea que es en función de la actividad física. Ya la pirámide alimentaria no es así, sino es así, en el que la proporcionalidad es la misma que en la pirámide antigua, pero es más o menos la cantidad en función del gasto energético. Por lo tanto, hay que mantener la proporcionalidad de los alimentos. Y hay que tener en cuenta, luego volvemos a ver esto, hay que tener en cuenta que es fundamental en la reposición, después de los esfuerzos, las 2 primeras horas después del entrenamiento. Tanto ese concepto de que voy a competir y tengo que comer antes espaguetis, arroz y no sé qué, no tiene ningún sentido. Lo que tienes que comerlos después, para reponer. Es decir, el almacenamiento muscular no puede salir si no es quemado. Es decir, nosotros lo que tenemos en el músculo almacenado solo sale si lo quemamos. No puede volver a salir a sangre. Lo que sale a sangre es lo que tenemos en el hígado. Y eso es un almacenamiento pequeño, y por eso cuando hacemos un ayuno de 7-8 horas, necesitamos comer algo de carbohidratos porque no tenemos ni en hígado ni en sangre. Pero fijaros que os voy a poner el ejemplo de algo tan paradójico como que vosotros imaginaos que entrenáis, hacéis una correcta reposición de hidratos de carbono, tenéis el músculo lleno de hidratos de carbono, luego hablaremos de la supercompensación y cómo se puede hacer, y os quedáis con 24 horas y no coméis nada. Os puede ocurrir la situación paradójica que en el cuerpo tengáis mucha glucosa, pero hagáis una hipoglucemia. Es decir, tenéis mucha glucosa porque está almacenada en el músculo, pero hacéis una hipoglucemia porque ni en sangre ni en hígado, el hígado que es el que le suministra sangre, en sangre no hay glucosa. Esa cantidad es la que hay que tener en cuenta para el desayuno, la competición, previa a la competición. No hace falta, si tú has cargado bien la víspera y no has hecho ejercicio mientras tanto, no hace falta para el ejercicio excesiva carbohidratos. Lo que hace falta es para reponer los depósitos de hígado y esto que son cantidades normales. Estoy hablando de un desayuno con 3 o 4 tostadas y un poco de mermelada y en todo caso una pieza de fruta. Si vais a comer algo, pues un plato pequeño de arroz o de espaguetis, no hace falta las grandes cantidades. Donde hay que subir la cantidad es después del entrenamiento. ¿Vale? Luego, si queréis, hablamos de esto. Y lo mismo con las proteínas. En cuanto a las proteínas y a los aminoácidos, sobre todo las proteínas, suelo poner siempre
cuando hay nutrición en clase, en la facultad suelo poner una palabra, que no es una frase que no es mía, que dice que sobre las proteínas en el deporte hay toneladas de mentira y gramos de verdad. Es decir, se habla de las proteínas, de las necesidades, todos tenemos en la cabeza esos botes grandes de protein whey, gain, que te pones así, te pones todos cuadrados, tararí. O eso lleva algo escondido para ponerte así, o ojito que algunos llevan, por eso algunos positivos son reales. Eso hay una nota del Comité Olímpico Español, del Comité Olímpico Internacional del año 2004-2005, en que dijeron que ojito con algunos frutos, sobre todo los que vienen de Estados Unidos, que suelen tener enmascarados testosteronas y cosas de estas, porque si no hace efecto, y desde luego solo hace si entrenas mucho. Las proteínas ahí. Se ha calculado que el gasto proteínico habitual con una dosis de carne del tipo que sea, blanca, roja o pescado incluso, al día es suficiente para cubrir las necesidades de una persona en proteínas, y en el deporte como mucho ración y media. Aunque hagas entrenamiento de pesas. Todo lo demás no sirve de nada, y es más, se va convirtiendo en grasa. Por lo tanto, con eso también aumenta las necesidades de entrenamientos de fuerza, algo en ese momento, pero fuera de ahí, poco más. Ahora, bueno, ¿qué hay que tener en cuenta en la ingesta, en los conceptos fundamentales de la alimentación? La ingesta de calorías debe ser siempre en función del gasto. Una reducción excesiva del peso, ojo, en todos los deportes donde el peso es algo fundamental, lleva a un gasto proteínico mayor. Es decir, nos estamos comiendo, si hacemos una dieta excesiva a la vez que estamos haciendo ejercicio, lo estamos comiendo en nuestro propio organismo. Entonces estamos necesitando algo más de proteínas. Pérdida de fuerza, no, de fuerza. Hay una pérdida importante de fuerza. Por lo tanto, no vamos, porque al final, como no le estoy dando carbohidrato suficiente al organismo, que es lo que quemo en el ejercicio, lo estoy sacando de mis propias proteínas. Y llega un momento que pierdes fuerza. Pero esto lo he visto muchas veces, sobre todo en esos deportes donde el peso es fundamental y hay que bajar un kilo más y hay que bajar un kilo más, y llega un momento en que te parece que estás mejor porque vas perdiendo peso, a caer la forma física de forma brusca. La ingesta, independientemente de todos los problemas hormonales, etcétera, que os he comentado antes del cortisol. La ingesta de carbohidratos debe ir en consonancia con el entrenamiento. Los días que no se entrenan no hace falta hacer mucho más carbohidratos, más que cantidades normales. Un exceso de carbohidrato lleva a un aumento de grasas, ya lo comentaba antes. Y la ingesta de carbohidratos fundamental es la de después del entrenamiento, no la de antes. Antes de utilizar una dieta, y ahora veremos una dieta de carga de carbohidratos, en algunos deportes, sobre todo para una prueba concreta, y deportes sobre todo de fondo y de ultrafondo, puede ser interesante hacerlo, debe probarse en un entrenamiento, porque no siempre se hace. La dieta disociada es esto. Esta no es la original. La dieta disociada escandinava, que igual a alguno le suena, eso está planteado en hacer 7 días de entrenamiento muy intenso, con muy poco carbohidrato, de forma que lo que se busque es un vaciamiento total de los depósitos de glucosa glucógeno muscular, para luego pasar a hacer 7 días de entrenamiento de recuperación con una ingesta muy alta de carbohidratos. Con eso se encontraron con que el que lo aguanta le va bien, pero que la mayor parte de la gente no lo aguanta. Primero, porque desde el punto de vista psicológico, pasarte 7 días antes de una competición muy importante, casi sin entrenar, solo haciendo entrenamientos de recuperación, pues psicológicamente no se aguantaba. Segundo, la cantidad tan alta de carbohidratos que se tienen que tomar en esa semana previa a la competición son tan altas que a veces generan intolerancias drásticas. Es decir, tampoco un exceso de carbohidratos somos capaces de soportarlo al infinito, sino todos tenemos un límite. Y tercero, los entrenamientos de la semana anterior con poco hidrato y mucha carga, al final de esa semana, el tercer, cuarto, quinto día, ya no eran de calidad porque no hay energía suficiente para realizar bien los entrenamientos. Por lo tanto, no se ha seguido mucho lo que es el original. Lo que se ha hecho, 2 protocolos, que son estos. Les voy a poner aquí lo que es el resultado. Lo voy a quitar para que expliquemos y luego os lo explico. En la fase de entrenamiento aquí estaríamos haciendo como en vez de hacer 7 días,
La segunda protocolo que se sugiere era hacerlo en una semana. O sea, hacemos 3 días o 4 de entrenamiento fuerte con muy pocos carbohidratos y pasamos luego a hacer 3 días de recuperación, que eso psicológicamente el entrenamiento pues tiene mucho sentido, porque ya he cargado antes, ahora estoy en los 3 últimos días de supercompensación, entonces, bueno, puede tener sentido, y ahí aumentar la ingesta de carbohidratos. Posteriormente salió otro protocolo, que es ir haciéndolo, reduciéndolo, o sea, las dos cambiando de forma progresiva. Es decir, el primer día hago mucho entrenamiento con poca ingesta, pero algo más que lo que estoy haciendo ahí, es decir, una alimentación más normal, pero reduciendo un poco los hidratos de carbono. Al día siguiente bajo la intensidad de entrenamiento y subo un poquito la ingesta, al día siguiente bajo la intensidad y subo, hasta que llego a los 2 últimos días donde hago quizá algunos ejercicios de tapering, de activaciones, unos sprints, unos cambios de ritmo, etc. Y con una ingesta alta, y el último día simplemente un entrenamiento de regeneración con una ingesta bastante alta de hidratos. Solo pasas a hacer mucha ingesta de carbohidratos los 2 últimos días, básicamente. Con eso se ha visto que el almacenamiento, que normalmente suele andar alrededor de 180 milimoles por kilogramo o 175, pasas a tener 211, y se ha visto que este es algo menor, pero es suficientemente alto porque el almacenamiento aumenta hasta 204. Esos son cambios que se han hecho en cómo utilizar la dieta para acercarse a un entrenamiento, a una competición. Claro, lógicamente esto sirve para un día de competición, no cuando tienes una semana o tienes varios días, pero cuando tienes un día de competición o 2 en un fin de semana puede valer. Vale. Perdón, ¿y eso aplicado a todos los deportes o por ser carbohidratos a los de...? Básicamente a los de duración, de resistencia. Porque lógicamente tú no agotas nunca los niveles de carbohidrato cuando haces un sprint corto o en un 400. Lo lógico que necesitas es en aquellos en los que la limitación al rendimiento está en el almacenamiento de carbohidratos. La limitación al rendimiento en un 400 o incluso en un 800 está básicamente en la producción de la carne. Nunca llegas a agotar. Es decir, en esos casos la ingesta de carbohidratos no tiene tanta importancia, en general, porque a poco que lo hagas medianamente bien, tienes carbohidratos suficiente. El problema está cuando empiezas a irte al 1500, 5000, donde hay los niveles de gasto hacen que puedan caer bastante a nivel muscular y en los últimos momentos de una prueba pues estés un poco más justo. Ten en cuenta que a una intensidad de umbral se calcula que puede durar el almacenamiento de hidratos de carbono para 1 hora y casi 2 horas. Por eso las limitaciones de la maratón están... el muro está en el kilómetro 30, 30 y algo, porque depende de cómo vayas consumiendo, claro, ya no te llega. Y depende mucho de lo que vayas gastando por el camino. Bueno, vamos. En la recuperación ya no hay métodos biomédicos. Ahora simplemente no voy a hablar más que de una serie de productos que utilizamos, que se utilizan, que son todos permitidos y que nos ayudan con un concepto muy claro. Aunque a veces os da la sensación de que a 2 personas o 3 se le da lo mismo, depende un poco la pauta que se le da y en qué momento le dices que tome. Pueden ser los mismos productos, con un concepto algo más. Eso lo tenéis que tener en cuenta, porque aunque me han dado esto para esto, bueno, pero es que cómo lo tomas y en qué momento lo tomas tiene su importancia. Y juegas un poco con eso. Por eso siempre pido, y Ivonne sabe, cuál es el plan de competición, qué días va a competir. Porque no es lo mismo decirle que tome del día 7 al 5 de noviembre a uno que va a competir el 8 o que va a competir el 15. Entonces hay que planificar el momento de toma de cada una, aunque en un momento determinado da la sensación que es lo mismo. Y luego depende mucho también de los resultados de la analítica para unas cosas u otras. Una cosa que se está utilizando, aunque ahora hay una serie de trabajos, es verdad que puede ser un abuso en algunos casos, sobre todo están hablando de casos, los antioxidantes se utilizan mucho en tratamientos agresivos, como pueden ser las quimioterapias y las radioterapias, donde hay una liberación mucho de lo que se llaman los radicales libres. Los radicales libres lo que hacen es dañar la propia célula, y los antioxidantes lo que hacen es neutralizar. Los radicales libres se ha visto que aparecen en todos los procesos de cierta inflamación, y esa inflamación se produce en el deporte. Es decir, la actividad física, el esfuerzo, es en sí para la célula y para el músculo un proceso inflamatorio. Por eso se utiliza muchas veces esos conceptos antiinflamatorios que se utilizan totalmente en la medicina. En algunos han aparecido
que el uso excesivo de antioxidantes puede provocar algunos problemas. Nosotros sí teníamos detectado, hace tiempo, utilizar sobre todo las vitaminas A y E en exceso lleva un acúmulo, que en vez de ir mejorando, lo que se mejora en un momento inicial, luego empeora. ¿Por qué? Porque son las proteínas, son las vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles se almacenan en las grasas y como todos, más o menos, tenemos grasa, se almacena mucho en el cuerpo. La vitamina C, por ejemplo, no tiene tanto problema, digamos, que uno abuse un poco, porque es liposoluble, hidrosoluble. Y es las vitaminas hidrosolubles, como van en el agua, todo el exceso, lo único que puedes estar es gastando dinero yendo al baño, y cada vez que vas al baño tiras un poquito unas monedas por ahí. Eso es lo que tienen las hidrosolubles. Tener claro que las vitaminas, y hay muchos estudios en los que se ha visto que tomar de más no ayuda. Es decir, en un momento determinado en los que después de un periodo importante de entrenamiento supones, porque eso ya está, ya hay estudios, supones que hay un cierto defecto o hace falta un efecto antioxidante, utilizas un momento en ese caso, pero tomar por tomar, como la gente toma, no, yo empiezo el mes de noviembre y tomo vitamina C todo el invierno porque evita los catarros. Mentira. Eso no está demostrado y el exceso de vitamina C no te produce muchos problemas, pero claro, si tomas mucho durante mucho tiempo, siempre hay un pequeño problemilla. Que son problemas de piel que desaparecen rápidamente. Y en un producto que se ha utilizado bastante y se utiliza, pero tiene un problema. Hay ahora, y algunos le habré recetado alguna vez L-glutatión, glutatión vía oral, empieza a tener un cierto, en algunos productos preparados, efecto, tiene dificultades de absorción intestinal y el glutatión se ha utilizado bastante vía inyectable. Pues en los procesos normales no utilizamos vía inyectable porque no me parece que es natural. Importante a tener en cuenta el hierro, os he comentado antes en los análisis que uno de los temas importantes es la ferritina y eso hay que tenerlo en cuenta. El eje central normalmente pasa por ahí, tener en cuenta que las chicas más que los chicos por el tema de la menstruación y hay una pérdida de sangre y por tanto de hierro continuamente todos los meses y eso genera un problema y va muy unido a la vida. Que se haga una dieta correcta y que haya una ingesta suficiente de hierro hemo, que se llama, que es el hierro que va unido a la carne roja normalmente. Esa es la que a veces suele haber déficit de ácido fólico y vitamina B12 o del complejo B12-B6, que son los que básicamente ayudan al hierro a que se forme hemoglobina, etcétera, y hay que valorar un poquito. Hay unos parámetros en el hemograma, el UCM, si está bajo pues falta hierro y si está alto lo que hace normalmente falta es complejo B. Ácido fólico es difícil que haya defecto en el deporte. En embarazadas siempre se da ácido fólico porque se ha visto que un mínimo defecto de ácido fólico puede generar malformaciones en el feto y por tanto ya por prevención se suele dar desde el conocimiento del embarazo hasta el mes sexto o séptimo que se suele estar. ¿Y tomar hierro en exceso es bueno o malo? Malo. Si es en exceso es malo. Tomar de vez en cuando prevención tampoco te va a hacer mucho más. Pero si es en exceso sí, porque si tú tienes un exceso de hierro se deposita en el hígado. Y en el hígado te puede hacer un feocromocitoma, que es unos depósitos como unos tumores de hierro que al final afectan al funcionamiento hepático. Si los valores de ferritina son moderadamente normales, lo que pasa es que es otra cosa. ¿Qué es moderadamente normal? Si todo va a ser normal, muchas veces al médico de cabecera, mientras no le salga asterisco en el valor, te va a decir que está bien. Sin embargo, para el deporte utilizamos otros parámetros. Normalmente 80, digamos por decirlo, de ferritina, por debajo de ahí yo ya suelo empezar a sustituir, a dar hierro. Lo que pasa es que depende. Si tengo entre 50 o 60 y 80, uno al día durante 4 semanas, repites y tal, y luego ves en el análisis, pero si está por 25, le doy 2 al día, depende un poco de la cantidad de ferritina que hay. Claro, si no haces análisis continuamente, te sientes un poco cansado. No te va a hacer, porque probablemente la razón muchas veces no sea en el hierro. Tienes que saber hombre, si eres de tendencia a tener hierro bajo, pues igual sí, tienes porque te he hecho análisis y siempre me da la ferritina baja. Entonces hago periodos de descanso, pero ahí es otra manía, ¿no?
Muchas veces los médicos de familia suelen decir, bueno, estás con la menstruación, toma hierro durante una semana. Eso no sirve para nada. Es como tirar el aire. Igual. Pues hay que tener periodos de pauta y pautar bien la toma de hierro. Lo que os he dicho antes, sodio y potasio son fundamentales para que la membrana celular funcione. Si la membrana celular funciona mal, la célula se muere y por tanto estamos teniendo mal funcionamiento de todo, desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista muscular, de lo que sea. Las pérdidas básicas se producen por sudor, es decir, las alteraciones fundamentales son en el sudor. Eso es lo que hay que recordar. Y magnesio, como os he dicho antes, relación entre el descenso plasmático y falta de relajación muscular. El magnesio es un mineral que está dentro de la célula muscular y cuando se produce la contracción es un mecanismo complejo en el que hay que liberar una cosa, pero bueno, se unen así, lo que alguna vez habréis oído, actina y miosina, las dos proteínas que hay, pues se mete el magnesio en medio para que se libere. Si no hay magnesio suficiente, muchas de las uniones de actina y miosina se quedan retenidas porque no se sueltan y eso es lo que provoca la contracción muscular. Esa teoría está bien. De relacionar directamente con los parámetros sanguíneos suele costar bastante más. Hay bastantes estudios, yo empecé a hacer en su momento unos estudios y era muy difícil correlacionar los parámetros de magnesio bajos o moderadamente bajos con más o menos contracción muscular. Sí que se utiliza como patrón, pues de hecho, pues cuando es 1,8, algunos hacen análisis, normalmente se anda por 2, de 1,9 a 2,1, 2,2, si ya baja de 1,8, pues sí puede ser razón para empezar un tratamiento. Y el aporte de magnesio se correlaciona con las contracciones musculares, pero lo mismo. Tampoco hay que creerse todo lo que nos estén diciendo las entidades que los producen, porque al final todo busca comercio y El magnesio, para tomar que antes de repetición o a la noche. No, sí, o a la mañana. Yo, si alguien ha visto que alguno le ha mandado a la mañana y a otro a la noche, simplemente es porque depende si lo estoy dando otras cosas para que no se metan las pastillas en el mismo momento. Entonces digo, bueno, te las cambio, tú tómatela a la noche porque así vas, para que vayas distribuyendo a lo largo del día. Vale. Dos aminoácidos muy interesantes, que estos sí se utilizan bastante, pero también hay que saber esto, para que a alguien le suene, este es el famoso potenciador de farmacia, o bueno, tiene una marca que es un producto que se llama Exploferón, y el otro es el superamino líquido. Sí, superamino líquido, que son los multipago. Son muy interesantes, se utiliza mucho, en su momento además no se lo quitaron, en Italia solían venderse para inyectable, de muy efectivo, y en todas las situaciones en las que hay carga muscular importante, con unas CKs muy altas, etcétera, se utiliza esto y tiene un sentido. Lo que hace, estimula la liberación natural de hormona de crecimiento y prolactina, por lo tanto, sí, en el ejercicio se gasta. Los dos se producen del metabolismo de las proteínas, en el hígado se forman arginina, pero muchas veces, pues, o por dietas o por exceso de utilización, suele estar un poco bajo. Es el precursor de la síntesis de la creatina, por lo tanto tiene también suficiente sentido sin utilizar, y es muy importante, a mí me gusta mucho por esta parte de aquí, pues desintoxicante el amoníaco. El amoníaco es el producto del metabolismo de la proteína. Si nosotros hacemos varias series, y hay varios estudios que hemos hecho en Pamplona, la medición del amoníaco hace más o menos como la curva de lactato. Tú haces una serie, dos series, estas más o menos así, y en un momento determinado se dispara. Bueno, pues estos trabajos vienen a intentar probar que a partir de un valor de amoníaco hacer más series sería absurdo. Estás generando más destrucción muscular que el beneficio que te va a producir. Bueno, suponiendo que, ¿cuál es el problema del amoníaco? Que es muy volátil, muy inestable, y medir el amoníaco es muy difícil. El aparato Cameranini, pero si pongo aquí tienes que estar con el cronómetro 3 segundos, pero es que todas las muestras siguientes tienes que medirlas justo en el mismo segundo, porque si no ya te puede dar valores diferentes. Y si cambia la temperatura, empieza ahora, y dentro de 2 horas hace 1,5 grados más, también me está alterando los resultados. Por lo tanto, es muy complejo medir. Pero sí utilizamos con este concepto, porque sí se sabe que cuando haces entrenamiento de carga y hay valores de enzimas altos, casi seguro que los niveles de amoníaco han subido, y el amoníaco intoxica el organismo. El amoníaco sí que es algo que es bastante perjudicial para el organismo. ¿Y los niveles de amoníaco en sangre, en piernas o lo que sea, se notan como el lactato? ¿Hay forma de poder verlo? Sí, eso sí se puede medir. Se puede medir como el lactato, pues he dicho, el problema de la medición es que es muy volátil. No es estable como el lactato. Pero por sensaciones así no.
No, hombre, lo que pasa es que cuando tú tienes una sensación de cara, de piernas, muy contracturado, cuando has hecho muchas series, ya da un poco a la nariz que normal. Y además, normalmente, si haces un análisis en ese momento, te va a coincidir casi seguro con una ceca alta. Y la ceca alta es una destrucción de proteínas que va a ir unido directamente a la muñeca, ¿vale? Otra que es una ornitina un poco más alterada, que es alfa-cetoglutarato, se utiliza menos, tiene el mismo concepto básicamente, por tanto no me voy a retener aquí y voy terminando. Más que como recuperación, como efecto o ayuda al entrenamiento, que se me han dado cuenta que gusta la recuperación y en contra que pone ayuda al entrenamiento, podemos utilizar la cafeína. La cafeína sabéis que en su momento era positivo, posteriormente lo han quitado porque es tan absurdo como que los límites para el positivo eran 12 nanogramos en orina por mililitro, y se demostró que llegar a esas cantidades requiere una ingesta de cafeína de más de 500 miligramos. Y cuando se ha demostrado que por encima de 250 o 300 miligramos ya no hace nada más. Entonces, o tenían la determinación, o bajamos los límites de la cafeína a ponerlo a 6 o a 5, lo cual nos encontramos con el problema de que todo el que tome 2 cafés antes de competir ya podría estar dando positivo con cafeína. Entonces decidieron quitarlo. Es un producto que está en este momento en lo que se llama en observación, es decir, si alguien de repente en los controles le encuentran niveles de cafeína excesiva y anormalmente altos, van a investigar qué es lo que pasa ahí, o sea, algún otro producto, algún otro tema, pero en principio no hay ningún problema y se puede tomar. Es estimulante, hay que tener cuidado, no todo el mundo lo acepta. Como suelo decir yo, a alguno le das la cafeína y en vez de correr para allí te va a correr para atrás, entonces hay que tener mucho cuidado. Y tiene un efecto lipolítico, pero ojito también con esto, es decir, tiene un efecto lipolítico mientras hagas esfuerzo, hagas mucho trabajo. Si no, como todos los que están muy de moda el nombre de los fat burners, que lo que te hacen es, te dicen, no, si tú casi estás sentado y te quemas grasa, son los quemadores de grasa. Por aquí, porque si tú quemas grasa y no los quemas luego, los sueltas de tu almacenamiento, van a sangre y dices, joder, pues si no me están utilizando, vuelven otra vez. Con el inconveniente que solo que un 30% así se queda en sangre. No, se ha demostrado que un exceso de cualquier quemador de grasa aumenta los niveles de colesterol en sangre y aumenta los niveles de arteriosclerosis. Por tanto, si se va a utilizar es porque va unido a un trabajo muy importante, sobre todo a nivel hipolítico, no a nivel de alto rendimiento, sino a inicios de temporada, etc. La gente que necesite quemar grasas, pero si no, no tiene mucho sentido. ¿Y qué pasa con la carnitina? Que también estuvo en su moda y lo he dejado. No es la creatina, es la carnitina. La carnitina se puso de moda porque aquí en España, en el Mundial de España en el 82, ¿dónde está? Por ahí, de repente Italia ganó y dijeron que habían estado tomando carnitina. Va casualidad y al año siguiente el Atleti gana la liga y gana 2 años siguientes y dice que habían estado tomando carnitina. Bueno, la carnitina es un producto que salió porque ayuda a quemar grasas, a utilizar la grasa como energía en las fibras musculares cardíacas. De ahí se unió a que podemos mejorar la quema de grasas utilizando carnitina. Bueno, esto es un poco como las vitaminas. Si alguien tiene un defecto de carnitina, el que tome algo le va a venir, porque se vio que en las insuficiencias cardíacas en el corazón había un defecto de carnitina. Si te está muy bien, come bien y se rehidrata y te descansa bien, toma la carnitina y es lo mismo que la vaya tirando por el camino así, porque le va a hacer el mismo efecto. No tiene ningún sentido y sobre esto hay mucho psicológico. Tened en cuenta que cualquier medicamento tiene, para hacer un buen estudio hay que hacer lo que se llama a doble ciego con el placebo. Es decir, siempre el placebo tiene un 10 o un 15% de efecto. Es decir, le das agua o azúcar pensando que está tomando algo y también le hace efecto a la gente. Por lo tanto, tener cuidado con esas cosas. Vale. Productos que se están utilizando ahora, el ginseng. El ginseng es algo que puede ser un estimulante, es un poco como la cafeína. El café para los occidentales es el ginseng para los orientales. Pues bueno, aquí como no estamos acostumbrados a tomar ginseng, el utilizar ginseng de vez en cuando, pues bueno, te puede servir. Ojito, no te lo tomes a la noche porque igual no duermes. Que también estimula. De tomar, pero igual a la mañana.
retrasa un poco la aparición de fatiga, aumenta su recuperación, y el octasonolol se ha utilizado, que el octasonolol son los omega 3, omega 6, se han utilizado un poco porque estabiliza un poco la membrana de los hematíes y parece ser que la hemólisis que se produce en el ejercicio se reduce. Estos estudios del octasonolol, estos siempre suelen salir de Estados Unidos. Y es porque ellos, como no comen casi pescado, tienen siempre un defecto del omega 3 o omega 6, no son las pastillas y tal. En los países donde la gente que come pescado habitualmente, pescado azul, nunca tiene defectos en el omega 3 o omega 6, por lo tanto no tendría mucho sentido. Y dos últimos productos que se han salido en los últimos 4, 5, 6 años, que son unas proteínas especiales, un tratamiento de proteínas especiales son fórmula, y la ribosa o derribosa, que son productos que es un precursor del ATP. La ribosa es un carbohidrato de 5 carbonos, es el único carbohidrato de 5 carbonos que hay. Todos los demás carbohidratos son de 6 carbonos, y, o múltiplos de 6, porque son uniones de 2 o de 3 carbohidratos. Y básicamente está instalado en el ADN y en el ARN, uno de los componentes es la ribosa, y al mismo tiempo es un precursor del ATP, que el ATP es la unidad energética muscular. Es decir, nosotros todo lo demás, todos los procesos metabólicos que tenemos son para resintetizar ATP. Y en función de que tengamos más facilidad para sintetizar, en ese sentido se está utilizando para este tipo de trabajos de resíntesis de ATP y aumentar un poco los depósitos de ATP. Tiene que ir muy unido a un tipo de entrenamiento concreto. Y las proteínas especiales que ayudan, estimulan la regeneración muscular, es lo que básicamente se intenta, es decir, son proteínas que se encuentran poco en la alimentación, aunque todo lo que es carne tiene básicamente todos los aminoácidos esenciales, pero sobre todo tiene un sentido en gente que trabaja en un momento determinado, tiene que ir muy unido a un tipo de trabajo muy concreto, intenta minimizar el tiempo de la recuperación muscular y por tanto mejorar el rendimiento en el sentido en que mejoras la recuperación. Vale, si tenéis preguntas, aquí estoy. Entonces, una pregunta. En recuperadores de arginina como el Potenciator o el Superamino Líquido, en la caja pone tomarla antes, por ejemplo. O sea, quiero decir, normalmente el recuperador se toma de toda la vida a la noche, sí, ¿no? Después de haber hecho el esfuerzo. Entonces, ¿qué motivación haya que cuando te lo venden te ponga de tomártelo antes de haber realizado el esfuerzo? Yo no entiendo totalmente, bueno, porque el sentido lo tiene. No tiene, o sea, la arginina no te va a hacer el efecto en ese momento, sino tú necesitas unos niveles de arginina para que eso vaya haciendo efecto. Entonces, lo lógico es utilizarlos después, para poder hacerlos antes previamente no tiene sentido. Hay muchas cosas de esas que no acabo de entender. Otra de las cosas que nunca no pongo porque es complicado, porque ha salido ahora un producto alemán que está yendo, que es el bicarbonato, el mismo sentido. Para reducir el ácido láctico. Para reducir el ácido láctico o la acidosis que se produce. El problema está que en España se fabrica solo bicarbonato sódico, no hay bicarbonato cálcico, que es el que realmente estaría haciendo más efecto. Y el problema está que para que te haga un efecto de reducción del pH, del aumento del pH, una reducción de la acidosis, suficiente, pues un bote de estos te lo tienes que tomar de una. Pues claro, por unas intolerancias gástricas impresionantes. Pero además, si te lo tomas oral y te lo tomas media hora antes de una competición, pues a lo que iba la pregunta, el organismo tiene sistemas de regulación, la homeostasis, que te va regulando eso, que al final para cuando tú vas a salir, tu pH es prácticamente el mismo. Entonces no tiene mucho sentido. O se lo pones directamente en sangre para que eso sí haya una reducción de la acidosis y te aguanta un tiempo, o si no en oral, si al final te va a hacer más efecto sobre la acidez gástrica que sobre la... Es que al mandarlo tú y la gente lo compra, por ejemplo, y dice, si pone de tomarlo. Sí, pues yo por eso, porque lo que hay niveles de amoníaco y entonces esos periodos te lo tomas después de... Y luego en carreras populares ves el tubito naranja de toda la vida, ¿no? O que está lo tuyo un tío que se abre el Potenciator, se lo mete y ves en el suelo antes de empezar una carrera. No le veo mucho. No es común. Ahí estaría mejor si se lo hubiese tomado el de glucosa, que también es naranja. Eso es, el gel. Sí. ¿El gel antes de carreras largas? Vamos a ver. Yo no suelo recomendar antes de las carreras. Otra cosa es que lo tomes en la carrera. Es decir,
Si tú has hecho una recarga, lo que he dicho antes, una recarga suficiente, no necesitas más para recargar el músculo. Segundo, durante el ejercicio, solo un 10% de la glucosa que tú tomas va a ir a músculo. Prácticamente no utilizamos nada en ejercicio de lo que ingerimos. ¿Por qué se toma en camino? Porque tú vas quemando lo que tienes, vas reduciendo lo que tienes en hígado y en sangre. Y necesitas mantener, porque el sistema nervioso, que es el que al final te va a regular todo, solo coge la glucosa, utiliza solo glucosa y solo la coge, no puede almacenar. Por lo tanto, necesitas mantener unos niveles. Por eso es importante que durante el esfuerzo, cada X tiempo, hagas algo. Y tercero, corres el riesgo de meterte un chute de glucosa en el momento, o sea, un poco antes de empezar, y se te van a juntar dos procesos. Que el aumento de glucosa en sangre, la glucemia, te va a hacer una secreción de insulina, y el propio ejercicio reduce la glucosa en sangre, porque facilita el acceso al músculo y sobre todo al hígado. ¿Qué pasa? Que de repente te puede pegar un bajón que te haga una hipoglucemia. Entonces, yo no recomiendo. De tomar algo como raciones de espera, siempre media hora antes, terminad media hora antes de la competición. Si no, lo se ve muchas veces, ¿eh? Gente que se toma la glucosa un poco antes de salir, te pones a correr y de repente, mareo. Y dices, ¿qué has hecho? Es más, si después de una carrera todos los que suelen venir mareados y los traen al puesto del final de carrera, pues en la maratón o en la Beovia mañana y tal, les haces una glucosa y muchos tienen una glucosa más alta de 100, 120, 130. Porque normalmente al finalizar el ejercicio, si ya se está ingiriendo bien, tienes más glucosa en sangre que lo que tendrías en condiciones normales. Si ya llega uno con 70, eso quiere decir que no ha comido nada en todo el camino, que ha llegado muerto, ¿no? Pero si vas ingiriendo, del hígado sale, en cuanto paras, sale del hígado. Por lo tanto, no tiene mucho sentido hacerlo previamente. Sí tiene sentido programar en qué momento, a lo largo de una prueba larga, vas a ir tomando. Yo normalmente suelo recomendar, se recomienda necesitar tomar algo en todo aquello que dure más de 2 horas. ¿Cómo? Pues aproximadamente a la hora y media empezar a ingerir. No grandes cantidades, sino mantener. Lo que tú necesitas es mantener de sangre, por lo tanto hay que programarse. ¿Cuánto va a durar, creo yo, que va a durar esta prueba para mí? Y programarlo. Yo, por ejemplo, con este con Jaime Tallero, eso estar nadando las 24 horas y esto, te voy a un cuadro preparado con él, en el que hacemos pues media hora de agua, media hora de por ejemplo, un gel, o sea, a la hora un gel, algo sólido, que luego es otra. Hay que ir así. Si va a durar mucho hay que combinar entre líquido y sólido. A un sólido meter, porque si no a veces el estómago se queja de tanto líquido. Entonces, ¿qué hay que meter? ¿Azúcar y carbohidratos en una carga larga? Sí. ¿Y poca glucosa? No, da igual. A ver, el problema es qué tipo de azúcar, para lo que quieres. Es decir, la glucosa directamente...